Bendiciones, preparados para recibir palabra del Señor. Siempre somos llamados a recibir esa dirección de parte del Padre para saber cómo actuar en cualquier momento. En todos los momentos estamos preparados para comenzar la voluntad de Dios. Quiero comenzar en esta tarde en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, el cual nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La primera exhortación es despertar. En su momento creemos que estamos despiertos porque nos levantamos, hacemos nuestras tareas y todo lo demás, pero ¿realmente estamos despiertos a la voz de Dios? A lo que Él nos quiere decir, a la guianza de su Espíritu Santo. Esa es la primera exhortación: despiértate, y dice tú que duermes, y levántate de los muertos. Es impresionante, porque necesitamos en todo momento como cristianos estar no solamente despiertos, sino vivos. Vivos para reconocer que es un privilegio el que estemos cada día en los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, dice la palabra, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué interesante que cada vez que hay dudas, temores o pasamos pruebas y momentos difíciles, Jesús está allí, ha estado al lado y estará siempre al lado de nosotros para exhortarnos, para recordarnos que seamos dirigidos por la palabra del Señor, donde vemos las obras maravillosas que Él vino a hacer a esta tierra, porque reconoció su propósito. Lucas 4 lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Él nos exhorta siempre a través de la palabra a recordar que como cristianos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos al mismo Espíritu Santo como un sello de nuestra salvación, y que tenemos un propósito, tenemos una razón de actuar en todo tiempo. Partiendo de algo que también es importante, recordar siempre que nuestro Padre nos exhorta para comenzar a despertar, a realmente estar despiertos, atentos a la voz de Dios, atentos a hacer su voluntad. Entonces, Jehová nuestro Dios nos exhorta sobre todas las cosas, en todo aquello que esperamos. ¿Sí? Mira qué palabra más maravillosa. Amado, dice la palabra, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. Al principio, el deseo en sí, la consigna de la palabra es que el deseo de Dios es que nosotros estemos viviendo en plenitud, en espíritu, en alma y en cuerpo, pero también en aquello que esperamos, centrados no solamente en lo que necesitamos o lo esperamos para nosotros, para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, sino para cumplir con los propósitos del Padre en nuestras vidas. Entonces, nos exhorta, sobre todas las cosas, hay una palabra aquí bien importante, a conquistar todo aquello que esperamos. Preguntaba, ¿por qué conquistar? ¿Por qué nos hemos limitado solamente a esperar que Dios lo haga todo? Oramos, muy bien, ya oré, así que me sentaré a esperar lo que suceda. Ciertamente no es así. La fe sin obras no sirve para nada, dice la palabra. Si creemos, aún si oramos, pero no hacemos nada, no nos sirve para nada. Entonces, la exhortación es que muchas veces nos hemos limitado solamente a esperar que Dios lo haga todo, tal como sucedió con el pueblo de Israel durante 40 años que estuvieron en el desierto. El Señor había designado una nube y una columna de fuego para que los guiara, así que el pueblo no se preocupaba de buscar estar en la presencia de Dios para recibir dirección, sino solo esperaba que la nube o columna de fuego se moviera o que Moisés les comunicara lo que Dios mandaba. Y muchas de esas veces hicieron lo contrario. Mira qué impactante. Recordemos con lo del maná. El Señor les dice acerca de la cantidad que deben de recoger por familia, y algunos hacían de más, acaparaban, como se dice. Y por supuesto, se podría la comida. Entonces recordemos que no solamente necesitamos estar despiertos para escuchar la voz de Dios, sino también para estar atentos a su dirección, a su guianza. Entonces,
El Señor por su amor decidió darles de comer el maná del cielo y en su momento hizo descender codornices cuando pidieron comer carne. ¿Y cuál fue la respuesta a estas? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo hacia Dios? Que nos corresponde hacer basados primeramente en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Cada día, cada momento, cada instante. Qué maravilloso es poder llevar a cabo ese llamado. Y donde quiera que estemos, sabes, hay mucha necesidad nuevamente allá afuera. Comentaba, aún se paró frente a la casa un camión del ejército y dos jóvenes recibieron a Cristo. Necesitamos entonces estar en ese punto, porque ¿cuál es realmente nuestra respuesta? Si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos una relación con Él, oramos, leemos la Biblia y salimos a hacer el testimonio y a hacer luz y sal. ¿O nos limitamos solamente el tiempo que estamos dentro de las cuatro paredes de la iglesia? Ahora bien, mira esto que es interesante. La respuesta del pueblo a ese cuidado de Dios fue protestar, murmurar, debido al tiempo de sobra que tenían, ya que literalmente todo les caía del cielo. No hay mucha diferencia en aquellos que en la actualidad esperan que Dios lo haga todo. Y ciertamente Dios no les ha dejado, ni les dejará morir. Pero es tristemente que no aspiren a más y menos que propongan en su corazón el traer el reino de Dios a sus vidas y a todo lo que les rodea. Mira qué interesante. Aspirar sobre todas las cosas a servirle al Señor. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor acerca de Jesús? Él no vino a ser servido, sino para servir. Y Él mismo lo exhortaba. El que quiera ser el primero, tiene que servirle a los demás. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo a esa palabra? Entonces, necesitamos aspirar y proponer en nuestro corazón vivir realmente en el reino de Dios y que se manifieste en todo lo que nos rodea. Y vivir la vida plena que Él ha prometido. Entonces, estamos en todo momento en tiempo de conquista, de conquistar. Ahora bien, donde solamente los valientes, aquellos que con el espíritu de guerreros y conquistadores van a tomar nuestro lugar, dice, vamos a tomar nuestro lugar como reyes y sacerdotes en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Mira lo interesante. Hay controversia también en mi corazón todo el momento cuando se nos trata como ovejitas. ¿Hasta cuándo vamos a pasar de ser ovejitas a ser realmente servidores de Dios, guerreros preparados para implantar el reino de Dios en todo lugar? ¿O seguimos engordando como ovejitas? ¿Para qué? Ahora bien, mira lo interesante de este punto. Necesitamos, y Dios lo necesita, guerreros que tomen su lugar como reyes y sacerdotes donde Dios nos ha colocado. Yo lo digo siempre, no es una casualidad donde vivimos. No es una casualidad donde trabajamos. No es una casualidad donde está nuestro centro de estudios, donde pasamos. Mira, el día de ayer compartía con una sierva del Señor y me decía, estoy supervisando lugares, estoy yendo a lugares, ¿sí? Y le digo, ¿qué hace cuando va a esos lugares? Ora por esos lugares, declara la palabra de Dios sobre esos lugares, sobre las personas, porque es interesante. Mira, no es una casualidad que estemos donde estemos, rodeados de las personas que en su momento no conocíamos, porque necesitamos reconocer o entender. Mira, Apocalipsis 5:10 nos lo dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Por qué habla la palabra del Señor en Apocalipsis? Reyes. ¿Quién es un rey? Aquel que gobierna sobre las personas, por decirlo comúnmente, sobre la sociedad. ¿Sí? Un rey reina sobre la sociedad. Y sacerdotes, aquel que implanta el reino de Dios en el pueblo de Cristo, en el pueblo cristiano, en la familia cristiana, en el cuerpo de Cristo. Entonces, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, hemos clamado al Señor por la dirección de lo que debemos hacer durante este tiempo y en estos tiempos, y nos las ha revelado a través de su palabra. Mira, no podemos en su momento decir que no sabemos lo que el Señor quiere para estos tiempos. Él lo ha revelado y lo está revelando en todo momento. Lo que quiere es que realmente nosotros despertemos
y veamos la necesidad del prójimo, para que podamos realmente cumplir con el mandamiento del amor al prójimo y aún a los enemigos. Entonces, estamos en tiempos bastante cruciales, lo he dicho desde desde el primer día de este año, donde Dios ha revelado que este es el tiempo en que Dios va a mostrar quiénes le sirven y quiénes no. ¿Quiénes le servimos? Pues hemos pasado pruebas, momentos difíciles, pero hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nosotros también. Quienes están jugando, lo digo de esta manera, quienes están jugando, los tibios, realmente van a tener consecuencias. Aquellos que realmente no se definen si son hijos de Dios o no, van a tener consecuencias. Ya lo estamos viendo tristemente. Ahora bien, la promesa del Padre para sus hijos, mira esto, para los cristianos. Josué capítulo 5, versículo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira esto. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira la promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recordemos también que la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Los enemigos en sí no son las personas. Lo interpreto de esa manera, sino lo que está detrás de las personas. Muchas de las veces que les motiva a actuar de tal manera, resentimiento, amargura, menosprecio, pecado, por supuesto, tradiciones, costumbres, líneas de iniquidad, les hace actuar de tal o cual manera, pero en sí nuestros enemigos no son las personas, es lo que está detrás de las personas. Y Dios nos ha dado la autoridad para atar, para arrancar y para desbaratar toda obra del enemigo. Esto es maravilloso cuando lo entendemos de esa manera. Mira, lo dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué maravilloso es saber que Jehová va con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y sabes, Dios ha dado testimonio a través de nosotros de su cuidado y de su favor. Hemos pasado momentos bastante especiales, en el caso personal, accidentes. Y Dios ha estado allí, moviéndose, modelando su gloria. Y mira, en su momento, recuerdo en uno de esos acontecimientos difíciles de tránsito, que al final del proceso la persona decía, con el que tuve ese momento difícil, él decía: le doy gracias a Dios, porque de no haber pasado este proceso, no le hubiese conocido a Dios, no le hubiese recibido. ¿Sabes qué maravilloso es saber que su promesa es que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar? Ahora bien, mira lo que nos dice Josué 1, del versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿De qué nos habla? De la palabra del Señor. Escucharla, guardarla, para ponerla por obra en todo momento. Y mira lo que nos dice: de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? El hecho de buscar cada día, escuchar, guardar y poner por obra su palabra, porque entonces su promesa es que en todo lo que hagamos saldremos en victoria. Entonces, ¿por qué a veces no salen así? ¿Realmente tenemos una comunión con Dios? ¿Realmente tenemos una relación con Dios? Mira, lo he tenido por entendido también, que para ser un hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, no se necesita ir a vivir a la iglesia. Se necesita reconocer que tenemos un propósito. Actualmente estoy trabajando en un proceso de saber cuáles son las verdades de Dios con respecto al cristiano. Lo reconocía de esta manera, creado en su imagen y semejanza, con autoridad. Mira qué maravilloso. Entonces, lo dice la palabra. El consejo entonces es cada día escudriñar la palabra del Señor. Yo bendigo en verdad a todos aquellos hermanos y hermanas en todo lugar que estamos siguiendo la lectura bíblica desde el primer día de enero de este año, y vamos a terminar de leer la Biblia el 31 de diciembre. Y habremos leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, siendo de bendición, y sabes cuánto nos ha bendecido realmente. Entonces,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, dice el versículo 9, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El esforzarse no es entrar en conflicto con las personas, ni propiamente las peleas físicas. El esforzarse propiamente es el mantenerse bajo la cobertura de Dios en fe y en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, lo que nos dice, esforcémonos y seamos valientes en mantenernos todo el tiempo bajo la voluntad del Señor. A veces en su momento se creía que es valiente aquel que transgrede las leyes, que lastima, que hiere. Yo lo he entendido de esa manera, que valiente es aquel que se guarda de hacer el mal, de lastimar al prójimo, de obedecer a Dios y de hacer todo el tiempo lo que es correcto. Ese es valiente. Entonces dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Recordemos, la palabra nos dice: y bendito serás en tu entrar, en tu salir, en la ciudad y en el campo. Mira esto, qué maravilloso es al momento que sabemos que a donde quiera que vayamos como hijos de Dios, Dios va con nosotros. No nos va a dejar y nos desamparará en su momento. Y mira esto, dice la Nueva Traducción Viviente de este pasaje, Josué 1:8: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira qué palabra más maravillosa. Ahora bien, sabemos también que pasamos momentos difíciles, donde sentimos, no sé si te ha pasado ese proceso, donde sentimos que nos faltan las fuerzas, que nos estamos quedando sin fuerzas. Pero qué hermoso es ir a la palabra del Señor para recibir esa fortaleza. Jueces capítulo 6, versículo 14, mira esto. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y esta palabra propiamente se la da el Señor a Gedeón, un varón que está escondido tratando de limpiar el trigo porque tiene miedo de los enemigos. Cuando el Señor se le acerca y le dice: hombre esforzado y valiente, él dirá en su momento, ¿a quién le dirá esto? Porque yo no soy valiente en ese momento, estoy escondido. Sin embargo, qué maravilloso saber que Jehová nuestro Dios realmente nos ve como nos creó. Muchas veces nuestra vista está cortada, pero Dios nos revela. Y mira, le dice, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira qué maravilloso saber que en este momento Dios nos está enviando a trabajar para el reino de Dios e implantar el reino de Dios a todo lugar. Y esto es para todos los cristianos, que donde pongamos la planta de nuestros pies llevemos esa bendición y esa presencia de Dios. Entonces, el mandato es a trabajar, a hacer más de lo que hasta el momento hemos hecho para desatar la provisión y la bendición sobre nosotros. Por lo regular, cuando se ora, cuando se clama para uno mismo, ¿verdad? El cristiano sabe que cuando ora, sí, ciertamente tiene esa comunión con Dios, pero también tiene el privilegio y el llamado a interceder. Yo le llamo a ponerse en los zapatos de los necesitados. Y qué maravilloso es hacerlo de esa manera. Entonces, es también el momento de prepararse para conquistar. Volviendo al ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, durante este tiempo en que Jehová hacía caer el maná del cielo, el pueblo no hacía nada más que esperar. Y la espera sabemos que nunca fue por mucho tiempo. Mientras el pueblo murmuraba hacia sus dirigentes y hacia Dios,
Hoy entendemos que la falta de esfuerzo para obtener el alimento, así como el acomodarse, nos hizo vivir una vida pasiva e improductiva. Qué bendición que esto no pasa con los cristianos, porque cada día se ponen en la brecha sobre todas las cosas para servirle al Señor, para recibir dirección acerca de lo que debe de hacer, cómo debe de hacerlo. Y mira qué maravilloso es salir de esa actitud pasiva. Dios sabe que no puedo. Realmente no podemos o no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde. Y sobre todo caer a ese momento de improductividad, como suele suceder en aquellos que todo lo tienen a la mano. Mira qué tremendo. No se esfuerzan, sino se conforman con poco o casi nada. No tienen metas más allá de lo común. No aspiran más de lo que ya tienen. Se vuelven conformistas y cómodos. Mira qué tremendo está esto. Se conforman con poco o casi nada. No tienen metas más allá de lo común. Mira, recuerdo esa anécdota de mi vida cuando era pequeño, de 5 años, y me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo les decía, ayudar a las personas. Sabes, nunca lo he entendido hasta la fecha, no lo entendía. ¿Cuál era mi deseo en ese entonces? ¿O qué veía de esa edad? En los conflictos familiares, en las personas, la necesidad. Y yo decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era la pregunta que se me hacía. Y yo decía, ayudar a las personas. Y sabes, cuando tenemos el deseo de ayudar y sobre todas las cosas, de servirle al Señor, somos motivados a ser de bendición donde quiera que estemos. Y qué bendición es poder ayudar, en verdad. Ahora bien, la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 5 versículo 2 nos dice, es una orden que el Padre le da a Josué. Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas. Jeremías 4:4. Circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cerviz. Mira la orden del Señor. Circuncidar es arrancar, quitar la carne. Aquellos pensamientos, malos hábitos, malas costumbres. Una de ellas la mentira. Mira en su momento con qué facilidad mienten las personas a tal punto que se creen sus propias mentiras. Pero sabes, no hay mentira que al final no salga a la luz. La verdad. Y entonces mira lo que dice la palabra. Circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cerviz. Circuncidar nuestro corazón tiene el mandato de reconocer lo que está en nuestro corazón y está mal. Arrancarlo de esa manera para sacarlo. Resentimiento, amargura, odio, avaricia, codicia y más. ¿Y qué dice? Y no endurezca su cerviz. Mira, no es así, así Dios sabe que es así, así funciona. Mira qué tremendo en su momento cuando pensábamos cuando estábamos habituados al pecado y en su momento a justificar el pecado. No así lo hacen todos, ¿sí? Eso así es, así lo aprendí. Realmente es endurecer los pensamientos. Eso no pasa con los cristianos, porque el pecado es pecado y buscan todo el tiempo apartarse del pecado. Mira lo que dice, y no endurezcan más su cerviz, no endurezcan sus pensamientos y con argumentos y fortalezas. ¿Sí? Deuteronomio 36 nos dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, aleluya. Si no lo hacemos, Dios lo va a hacer. Y es más doloroso el proceso cuando somos confrontados y en su momento pasamos ciertas pruebas o momentos difíciles porque no hemos decidido dejar el pecado. No hemos decidido apartarnos de lo que es incorrecto. ¿Sabes? Dios nos ama y precisamente por eso nos llevará a pasar esos procesos difíciles. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, aleluya. Mira qué maravilloso reconocer que todo aquello que recibimos nosotros como herencia de pecados, de maldiciones, de hábitos, de costumbres, Dios lo ha quitado de nuestro corazón porque ha habido una decisión. Estamos convencidos de que el pecado es pecado, el pecado ofende a Dios y que no lo queremos ni disfrazar ni excusar. Ahora bien, lo dice, y su promesa es, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira qué palabra maravillosa. Entonces,
¿sí? Circuncidar el corazón, quitar todas las cargas de pecado, de maldiciones, para que ames a Jehová tu Dios, ¿sabes? No existe otra manera de amar a Dios con todo nuestro corazón si ese corazón todavía está contaminado. Si ese corazón todavía guarda resentimiento, amargura, pecado. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora bien, la Biblia también nos dice que no rasguemos nuestros vestidos, sino que rasguemos nuestro corazón. Sabes, en su momento era difícil de entender cuando los sacerdotes rasgaban sus vestidos. En su momento era solamente una muestra de, realmente no había una convicción. Y lo que dice el Señor, que no solamente sea una apariencia el que seamos arrepentidos o el que nos arrepintamos, sino que realmente nos arrepintamos de todo corazón. Recordemos que sobre todas las cosas Dios ve las intenciones de nuestro corazón más que nuestras palabras. Entonces, recordemos una vez más que circuncidar es arrancar la carne, todo aquello que ofende el nombre del Señor, todo aquello que nos estorba en esa relación con Dios. En su momento se escuchan tantas palabras que al final son palabrería, que no tienen un trasfondo y sobre todo en el fondo no hay una convicción de pecado para echarlo fuera. Entonces, y para poder realmente llegar a un punto de despertar, necesitamos también el llamado que Dios nos hace a la santificación. Ahora bien, la necesidad de santificarnos nuevamente y tantas veces sea necesario para mantener la comunión perfecta con Dios. Dice la palabra del Señor que no nos engañemos, de Dios nadie se burla. No podemos vivir en pecado, tener malas actitudes, chismes, por ejemplo, mentiras, engaños, lascivia, codicia, avaricia, hacer convenios con el pecado y las costumbres y tener una verdadera relación con Dios. No se puede. Estamos contaminados, estamos en pecado. Y mira qué tremendo es esto, porque necesitamos realmente santificarnos las veces que sean necesarias para mantener esa comunión perfecta con Dios. Sabes, los tiempos son muy difíciles y lo he dicho en su momento. Aquel que está jugando o aquel que decide resbalar o tirarse va a pagar las consecuencias. Entonces, lo que el Padre nos pide nuevamente, Hebreos 12:14 nos lo dice: sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo primero, la paz con todos. Sabemos que había un dicho muy común que decía que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero sí, como hijos de Dios debemos de mantener una postura de hacer siempre lo que es correcto para mantener la paz. Y luego dice: sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos siempre que Dios ve las intenciones de nuestro corazón más que la apariencia o las palabras. Confrontaba en su momento cuando Jesús decía: sepulcros blanqueados, que por fuera se ven tan hermosos, pero por dentro están podridos. Realmente, ¿cuál es nuestra actitud? Cada vez que nos paramos frente al Espíritu Santo y que nos muestra realmente nuestras actitudes, el pecado, las malas costumbres, los malos hábitos, lo que ofende a Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Evitar, decía alguien, el estar parado frente al espejo. Entonces, el mandato es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, escucha lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Prosperidad, sanidad, salud, paz, gozo, provisión. Todas las promesas, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Ya no hagamos convenios con el pecado. Si realmente buscamos hacer la voluntad del Señor, si realmente queremos vivir en la voluntad del Señor, lo dice entonces: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice otra versión, ¿quieres realmente ser sabio? Comienza por obedecer a Jehová. Todo lo que está establecido en su palabra es para nuestro bien. Está fuera, por supuesto, ahora sí que de las costumbres y de las tradiciones. Y en su momento somos confrontados, porque no hacemos, como dice la palabra. Muchos se asombran de que ya no estemos en pecado, cayendo en las tradiciones, en los vicios, en las mentiras, en los engaños. Y también Pablo lo decía, eso eran ustedes antes de. ¿Realmente hemos cambiado? ¿Realmente nuestra vida le da la honra y la gloria al Señor en todo lugar? Mira su promesa si realmente decidimos apartarnos del pecado. Dejar fuera de nosotros todo aquello que ofende el nombre del Señor. Las mentiras, los vicios, los engaños, la codicia, la avaricia, la lujuria. Ofende el nombre del Señor y no nos hace ningún bien. Pero realmente, si hemos decidido apartarnos, mira, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Su promesa es, mira, Josué capítulo 5, versículo 9. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, la deshonra de la esclavitud. Mira qué interesante. Ya no somos esclavos. Dice una de las alabanzas que escuchaba, ya no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Hemos sido perdonados a un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y Dios quitó de nosotros la vergüenza de ser esclavos. ¿Qué nos esclavizaba? Me he hablado a nivel personal, los vicios, la lujuria, la codicia, la avaricia, los pleitos, las contiendas, las mentiras. Fui libertado en el momento que decidí realmente ponerme bajo la voluntad del Señor. Recuerdo ese día, cuando clamaba al Señor por el perdón, porque reconocí literalmente que había vivido en pecado durante muchos años. Y como consecuencia estaba a punto de perder no solo la vida físicamente, sino la salvación. Qué maravilloso entonces, porque lo dice, hoy he quitado de ustedes la vergüenza y la deshonra. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del temor, sino tenemos la esperanza que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora bien, el resultado de obedecer a la santificación, la consecuencia o el beneficio es que Dios quita de nosotros todo aquello que nos esclavizaba. Qué maravilloso es decir, ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo de las maldiciones. Puedo ver al rostro a las personas, sean quien sean, porque no tengo nada que ocultar. Mira qué maravilloso es. Dios ha prometido entonces que si le obedecemos, si guardamos sus mandamientos y estatutos, si buscamos cada día la paz y la santidad, ya no somos esclavos del pecado. Ahora bien, nadie dice, nada ni nadie podrá detener el mover de Dios sobre nosotros y también sus añadiduras. Ahora bien, mira esto. Hoy estamos hablando que realmente necesitamos despertar. Dejar la comodidad, las excusas y los pretextos para obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo necesitamos hacer. Ahora bien, la exhortación, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, consciente. Decirle, Señor, aquí estoy. Quita de mí todo aquello que te ofende, todo aquello que contradice el llamarme cristiano. Arranca de mí todo pecado, toda maldición. Nuevamente, codicia, avaricia, lujuria y más. ¿Sabes? No hay nada imposible para Dios. Y todo es posible para el que cree. A veces estamos atados a los pecados y en su momento se justifican o se les ha dejado de realmente dar importancia. Y esa no es realmente la actitud del cristiano. Entonces, mira lo que nos dice. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios.
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, conscientes. No hay nadie perfecto, se dice, lo sabemos. Nos equivocamos, fallamos. Pero qué maravilloso es al momento que fallamos, reconocer que fallamos, venir y pedir perdón y decirle, Señor, no quiero, ayúdame a no volver a caer en ese pecado. Y sabes, Dios nos respalda. Dice, un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que Dios lo acepte. ¿Cuántas veces viene la contradicción de nuestras oraciones? Porque en los momentos que estamos bien en apariencia, es difícil buscar de Dios en su momento. No hay, Dios pasa al segundo plano. Jehová pasa al segundo plano porque todo está resuelto. Sí, pero cuando hay necesidades, suele suceder. Cuando hay necesidades, entonces sí vamos a buscar a Dios. ¿Sabes? Si no estamos limpios. Si no, en nuestro corazón todavía existe el pecado, las mentiras y todo lo demás. No hay una relación con Dios. No podemos comunicarnos con Él. Recordemos, Dios no puede ver el pecado. Pasó ese momento con Jesucristo, cuando Él mismo le decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué Dios le abandonó? Porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Entonces el pecado nos aparta de Dios. Y es en verdad una actitud muy difícil de sobrellevar si no se entiende. Entonces, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Sabes? Eso es por lo que vivimos los cristianos, los hijos de Dios. Para presentarnos cada día delante de Dios, para ser santificados, para ser bendecidos, reconociendo nuestros pecados y nuestras faltas, para caminar en su voluntad y disfrutar de sus promesas, sus nuevas misericordias cada día. Entonces, y no se adapten, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Cambio de forma de pensar, sustituir todo pensamiento humano por las verdades de la palabra. Mira esto, renovar nuestra mente cada día. La clave, la palabra del Señor. Qué maravilloso es encontrar la palabra del Señor, la exhortación a hacer o a dejar de hacer. Y si actuamos en obediencia, realmente tenemos una relación plena con Dios. Y mira, somos quitados de todas las consecuencias de pecado. Entonces, transfórmense por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es todo lo bueno, lo agradable, lo aceptable y perfecto. Mira, la palabra del Señor nos dice de parte de Jehová, nuestro Dios, que Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, si no disfrutamos de esos planes de bien, ¿realmente estamos actuando de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Realmente le buscamos? ¿Hemos perdonado? Porque, ¿sabes? Uno de los peores conflictos de todo tiempo es la falta de perdón. Y en su momento hasta se justifica el castigo corporal o el castigo emocional. La tristeza, los agobios, las frustraciones, se justifica por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Entonces, recordemos que el plan de Dios o los planes de Dios para nuestras vidas, es darnos todo aquello que necesitamos, que anhelamos, y ser un testimonio viviente de su paz y de su gozo. Ahora bien, hemos clamado y estamos clamando también en todo tiempo por un avivamiento, no solamente para nuestras vidas, para nuestra familia, sino un avivamiento para toda nuestra nación y toda la tierra. ¿Cuántos avivamientos han habido? Mira, aquí en nuestra ciudad, en 1932, si no estoy mal en la fecha, hubo un derramamiento de la presencia del Espíritu Santo en uno de los lugares. Y mira, fue una manifestación poderosa, pero ¿hasta dónde llegó? Ya han habido avivamientos, como en el de Almolonga. En muchos lugares Dios ha derramado de su presencia, pero en su momento es solo un momento. Ahora sí, perdona la redundancia. No abarca más porque nos hemos quedado. Y en su momento nos hemos acomodado como un momento emocional nada más. ¿Entendido? Propiamente el avivamiento como un despertar. Un despertar a la realidad.
Qué maravilloso es cada día cuando abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de una realidad. Que levantarse, tenemos actividades, tenemos momentos y situaciones que hacer. Hay una realidad. Y qué maravilloso es saber que nos despertamos también cada día con el deseo de ser de bendición en todo lugar. Luz y sal, dice la palabra. El llevar bendición, las buenas nuevas a todo lugar. Entonces, estamos clamando por un derramamiento del Espíritu Santo para comenzar en nuestras vidas. Que nos pueda dar esa plenitud de la certeza de cómo vivimos, cómo actuamos, qué es lo que realmente ofende el nombre del Señor, y cambiar nuestra manera de pensar. Un avivamiento, un derramamiento de la presencia de Dios en nuestra familia. ¿Cuántos en su momento están familias divididas? Sí, estamos en una casa, en un solo lugar, pero cada quien en su mundo, le digo yo, cada quien en sus problemas. Qué maravilloso es saber que cuando viene ese momento, ese derramamiento de la presencia del Señor en nuestra familia, somos uno. Dice la palabra que Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes que vengan cosas peores. ¿Sabes? Necesitamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos necesitan. Lo digo abiertamente en todo momento, los hijos, ¿sabes? Nunca dejan de ser hijos y los padres nunca dejamos de ser padres. Y necesitamos esa fortaleza de la comunión y por supuesto necesitamos el derramamiento de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para que todos juntos como familia echemos fuera aquello que nos sigue ofendiendo, las mentiras, los engaños, todo aquello que nos divide, para que realmente disfrutemos ese regalo maravilloso llamado familia, matrimonio. Entonces, si estamos hablando de un derramamiento de la presencia del Señor, como le llamamos un avivamiento, produce un cambio. Para comenzar, mira esto, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, de trabajar, de hacer, de crear. Cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, realmente somos confrontados con aquello que ofende al Señor y tenemos la decisión de apartarlo para poder hacer lo que es correcto delante del Señor. Para comenzar, nuestra forma de pensar, aquello que consideramos como algo que era correcto, nos damos cuenta que ofende el nombre del Señor y lo apartamos y lo dejamos. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de trabajar, ¿sabes? Siempre le doy gracias al Señor por sus hijos, que los encontramos en las empresas, en los trabajos, en los estudios, aún en la calle, que todo el tiempo tienen una palabra de bendición y que son un testimonio del amor de Dios. Entonces, también produce un cambio radical en nuestra manera de vivir, de ver las cosas, de actuar, de ser. Provoca cambios también en todo lo que nos rodea. Interesante cuando alguien se ha dado cuenta que una de sus debilidades es las mentiras y clama al Señor y dispone a recibir esa dirección de Dios y deja de mentir. El efecto que causa en las personas que le conocen. Recordamos siempre la expresión, es que usted era, sí era, tiempo pasado. Vea cómo vivo ahora. Dios da testimonio de cómo estoy viviendo y procurando cada día hacer lo que es correcto delante del Señor. Pero sí, mira, dice también la palabra que tenemos una gran nube de testigos. No estamos aislados. Salgamos y estemos donde estemos. Mira, estamos siempre bajo la vista de las personas. ¿Qué testimonio darían de nosotros o darán de nosotros? En su momento hablábamos de la mentira. Cuando viene un derramamiento de la presencia del Señor sobre aquellos que tienen ese conflicto con las mentiras, lo primero es tomar conciencia de que no es bueno mentir. No es correcto mentir. Está la decisión de dejar de hacerlo. Y sabes, va a provocar también en los demás el deseo de ya no mentir. Es solamente uno de los tantos ejemplos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando ciertamente obra un cambio radical en nosotros. Pero es nuevamente nuestra decisión. Hablamos hoy que necesitamos realmente despertar a la realidad que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos viviendo de acuerdo a su voluntad?
Estamos siendo de bendición en todo lugar. Estamos cada día dispuestos a escuchar, a guardar y poner por obra la palabra del Señor. Ahora bien, un derramamiento de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo lugar. Hablábamos que se ha escuchado de muchos avivamientos, pero pocos han afectado la sociedad. Pocos realmente han impactado la sociedad. Es inentendible que los cristianos que dice se gocen en la iglesia, lloren, griten, dice, y al salir de la iglesia sigan igual o peor que de cuando entraron. Mira qué maravilloso es entrar a la casa del Señor y reconocer que estamos fallando. Reconocerlo, confesarlo y recibir el perdón de Dios y decidir no volver a caer nuevamente. Es una bendición y es un descanso. ¿Sabes? Siempre me impresiona el cambio radical que Jesús obró en su momento. A través, para comenzar, con sus discípulos, pescadores, hombres del vulgo, dice la palabra, sin conocimiento y sin entendimiento, pero al ser llamados por Cristo, a ser discipulados, mira, son enviados también para ser de bendición. Ahora bien, dice la palabra del Señor que no hay, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que no hay nada nuevo bajo el sol. Sabes, todo ya está hecho por el Señor y está preparado de una manera sobrenatural para que seamos de bendición. Ahora bien, mira, hay una palabra maravillosa acá, en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras, y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Realmente hemos tenido un encuentro con Jesús? Viene a mi mente ese momento especial de Saulo, cuando tiene su encuentro con Jesús. ¿Sabes lo primero que él reconoce? El señorío. ¿Quién eres, Señor? Y luego la disposición de él, que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Qué maravilloso es entonces que somos un testimonio viviente de la gloria del Señor. Realmente, si así realmente hacemos la voluntad del Señor, si realmente nos apegamos a la voluntad del Señor. Mira lo que dice la palabra. Ahora bien, el mundo se ha sorprendido cuando personas comunes hacen grandes cosas en el nombre de Jesús. Mira qué maravilloso es. Los testimonios, escucharlos. El agradecimiento porque hemos sido parte de un mover de Dios. Hemos sido el medio para que Dios se glorifique. ¿Cuántos Dios ha sanado? ¿A cuántos Dios ha libertado de pecados y de maldiciones? ¿A cuántos Dios ha restituido en su hogar, en su matrimonio, en su relación con Dios? Porque nosotros fuimos enviados en ese momento para hacer la voluntad del Señor. Yo lo digo de esta manera, un siervo inútil, que solo anhela siempre hacer la voluntad del Señor. Ahora bien, nunca dejará, créeme, de sorprenderse la sociedad cuando ve un testimonio viviente de un hijo de Dios. Sus actitudes, sus acciones, su amor, su respaldo. Ahora bien, si hablábamos de un tiempo de conquista, debemos de reconocer que no hay límite al poder del nombre de Jesús. No lo hay. En el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, dice la palabra, y toda lengua confiesa. Cada vez que oramos, que intercedemos en el nombre de Jesús, que damos una palabra en el nombre de Jesús, ¿sabes? No hay limitante para que el poder de Dios se manifieste en toda persona y en todo lugar. Ahora bien, no nos interesa el reconocimiento ni la aprobación del hombre, nos interesa que el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Sabes que realmente ese es el deseo de nuestro corazón? No es tener un lugar en el podio, de ser admirados o aplaudidos, no. Es ver cómo aquellos hombres que no le conocían, aquellas mujeres que no le conocían, le conocen y su vida empieza a ser transformada.
su momento me decía, mire, ¿qué puedo hacer? Solamente reconocer el nombre del Señor, que Dios lo hizo. Yo solamente soy un medio, he dicho en muchas ocasiones. La honra y la gloria siempre a nuestro Dios. Porque no buscamos, mira esto, el ser reconocidos, el ser victoriados, sino buscamos, como decía en ese momento, que toda rodilla se doble delante de Jesús. Ahora bien, Dios respalda a todo aquel que pone su vida como intercesor. Y solamente puede actuar de esta manera aquel que ha recibido o recibe constantemente el derramamiento de Dios en su vida, en la presencia del Señor. Mira qué maravilloso el día de ayer que hacía la oración de los lunes, subiendo a ese lugar alto de esta ciudad. Cuando terminaba de orar, comencé a sentir ese olor maravilloso de la presencia del Señor. Es un momento tan impactante porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Y Él nos muestra su presencia y su gloria para fortalecer nuestra fe, para que sigamos haciendo su voluntad. Y solamente así nos vamos a dar cuenta que realmente Dios está presente en todo lo que hacemos porque hemos decidido hacer su voluntad. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Mira la exhortación. Así que arrepiéntanse y transfórmense para que sean borrados sus pecados. Arrepentirse de todo corazón. ¿Qué hay todavía que en su momento justificamos y sabemos que es pecado? Las mentiras son pecado. La codicia, la avaricia, la lujuria, la falta de perdón, el resentimiento, la amargura es pecado. Y lo que dice, arrepiéntanse y transfórmense para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué momentos más difíciles esos momentos. Señor, ¿hasta cuándo? Dice, hasta cuando decidas realmente reconocer que estás mal, que todavía te aferras al pecado, a las condiciones, a esos convenios con el pecado, con las tradiciones y las costumbres. Hasta que dejes el pecado, entonces vas a recibir esa presencia maravillosa. Entonces, así que arrepiéntanse y transfórmense para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que le fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Ahora bien, en su momento se dice, no es fácil ser cristiano, verdadero cristiano, hijo de Dios. No es fácil dejar el pecado. Y sabes, realmente sin Cristo no lo podemos hacer, pero qué maravilloso es saber que contamos con Él. Él lo expresaba, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y qué maravilloso es saber, mira esta palabra de Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto necesitamos, te digo esto, cada día, ese derramamiento de la presencia del Señor en nuestras vidas? Para realmente ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar, sustituir el pecado, las mentiras y los engaños por lo que la palabra del Señor nos exhorta cada día. Entonces lo dice nuevamente, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Y qué maravilloso saber que cada día clamamos por el derramamiento de su presencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestras naciones. Porque solamente de esta manera verán, sí, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Jesús es el Señor de nuestra familia, de nuestras naciones. Y verán esa diferencia. Sí, éramos antes, actuábamos antes, pecábamos antes, pero ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, no es algo emocional, no es algo por costumbre. Sí, otras veces escuchamos, es que cuando estábamos reunidos vino la presencia de Dios a nosotros. Entonces,
Es necesario ver ese cambio, esa transformación, dejar lo que es incorrecto y vivir realmente de acuerdo a la voluntad del Señor. No es emocional, no es una costumbre o un hábito, es una manifestación de la presencia que permanece y provoca el deseo de ir y hacer la voluntad de Dios. Mira qué hermoso. Juan capítulo 11, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para el que cree todo es posible. Sabes, Dios nos está exhortando en todo momento, pero sobre todo ahora en estos tiempos, a realmente creer en el nombre de Jehová. Recordar siempre que Jehová es el único Dios, que fuera de Él no existe otro Dios, que no hay otro camino para conocerle sino solamente Cristo. Y al momento que le recibimos como Señor y Salvador y comenzamos el proceso de discipulado, sobre todo a través de la Biblia, el escucharla, el guardarla y ponerla por obra, viene un cambio radical a nuestras vidas. Ahora bien, este es tiempo de conquistar. Vivamos en santidad para comenzar. Apartémonos de todo aquello que ofende el nombre del Señor, partiendo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Preparémonos para recibir la revelación de Jehová. Mira esto, la revelación de Jehová. Hagamos, caminemos, conquistemos y sobre todo, démosles la gloria a Dios. Mira, todos los días Dios está revelando su palabra. Dios nos está dando dirección para saber lo que tenemos que hacer. Y sabes, la palabra del Señor nos dice nuevamente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. El deseo de Dios es que vivamos plenamente, bendecidos, en bendición y siendo de bendición. Que donde quiera que vayamos, el nombre de Jehová sea glorificado. Oremos por los enfermos, confrontemos en su palabra, exhortemos a tiempo y fuera de tiempo en todo lugar. Llevemos a las almas a la presencia del Señor, guiémoslos a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Bendigamos en todo lugar donde estemos, que la presencia del Señor se manifieste, para que se pueda decir cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos cada día. Confróntanos cuando sabes y sabemos nosotros que estamos actuando en pecado y alejados de la presencia de Dios. Ayúdanos cada día para vivir en santidad, para apartarnos del pecado, de las mentiras, de los engaños y mantener un corazón de acuerdo a la voluntad del Señor, porque solamente así, Señor, seremos bendecidos, prosperados y seremos de bendición donde quiera que vayamos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por recibir esta palabra. Guardémosla y pongámosla por obra y estemos preparados para glorificar el nombre del Señor en todo lugar. Bendiciones.